Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase sobre sincronización en comunicaciones digitales. Ya algo habíamos hablado al principio de todo, al principio de la materia, sobre esta idea de sincronización. Vamos a recordar que en comunicaciones digitales, y claramente estamos pensando ya en comunicaciones digitales pasabanda, ¿sí? Necesitamos realizar dos tipos de sincronismo. El receptor, en realidad, necesita realizar dos tipos de sincronismo. Por un lado, el sincronismo de símbolo, si la comunicación es de tipo sincrónica. Este sincronismo implica conocer dónde empieza y termina un símbolo recibido, ¿sí? Recuerden, nuestra idea de receptor óptimo, de hacer correlaciones o filtro adaptado, yo si hago correlaciones necesito saber dónde empieza y dónde termina un símbolo para poder integrar durante ese tiempo la correlación. Y si hago un receptor óptimo, necesito saber también dónde va a ocurrir el máximo de correlación para ahí tomar el valor de la muestra y fijarme cuánto es ese valor. Por otro lado, necesito también realizar, o el receptor, insisto, necesita realizar sincronismo de portadora. En frecuencia siempre, ¿sí? Siempre se necesita sincronizarse con la frecuencia de la portadora, pero además, si la comunicación es coherente, el receptor también tiene que sincronizarse con la fase, tiene que poder estimar y conocer la fase de la portadora recibida. En general, yo necesito ambos sincronismos en forma simultánea, ¿sí? Y entonces este es un problema conjunto. Yo tengo que poder estimar en forma conjunta la fase de la portadora y el retardo de la señal. Lo que se suele hacer habitualmente es resolver uno primero y usar el resultado de ese como facilitador o como alimento, digamos, para el sincronismo del otro. Y eso es lo que vamos a hacer en el ejemplo que vamos a desarrollar hoy. Van a ver que nosotros vamos a hacer un ejemplo donde vamos a sincronizar, el receptor primero resuelve el sincronismo de símbolo y luego resuelve el sincronismo de fase. Y por supuesto todo esto es previo a conocer los datos recibidos. Recuerden que en una comunicación digital los datos los modelamos como aleatorios, por ende el receptor al principio de todo no los conoce. Justamente el objetivo del receptor es poder conocerlos. Esto da lugar a distintos esquemas de sincronización. Por un lado tenemos los esquemas conocidos como data additive, en los cuales se envía una secuencia conocida como preámbulo o secuencia de entrenamiento, ¿sí? O una secuencia de símbolos, ¿no? Un cierto número de símbolos que el receptor ya sabe cuáles son. Como ya sabe cuáles son, puede buscarlos hasta que los encuentra y entonces ahí decir, ah, bien, acá con estos me puedo sincronizar porque yo ya sé qué voy a recibir. Esto se hace en forma periódica. Recuerden que estos sincronismos no es que el receptor los resuelve una vez y listo ya para el resto de la comunicación ya puede usar esos valores. Estos valores van cambiando con el tiempo por muchos motivos. Pueden cambiar porque hay movilidad del transmisor y receptor, pueden cambiar porque hay deriva de los relojes en el receptor o en el transmisor, ¿sí? Los relojes, el reloj como componente electrónico, o el circuito utilizado para generar un pulso de reloj, no genera un pulso cuadrado con frecuencia constante, ¿sí? Se va cambiando ligeramente en el tiempo. Bueno, entonces este sincronismo, a medida que transcurre el tiempo, se va perdiendo. También tenemos después entonces esquemas de tipo Decision Directed. Esto es un esquema similar al anterior, es decir, tenemos una secuencia de símbolos conocida, pero en vez de ser conocida de antemano, en los esquemas Decision Directed lo que se hace es realimentar los datos que el receptor ya estimó. Si el receptor ya pudo estimar algunos datos, esos se los realimenta y con esos datos ahora conocidos resuelve el sincronismo, ¿sí? Veremos después cómo se hace esto. El ejemplo que vamos a hacer justamente va a ser un esquema de este tipo, ya veremos cómo se resuelve. Claro, este tipo de esquemas, Decision Directed, son buenos en alta relación señal-ruido, claro, porque yo necesito alimentar datos que estén bien estimados, sin error. Y por último tenemos esquemas non-decision directed o non-data additive, en los cuales se elimina completamente la dependencia
con los datos. También vamos a hacer un ejemplo de este tipo. Primero vamos a hacer un brevísimo repaso de cómo se resuelven, o cómo se resolvían, entre comillas, que no se haga más, pero estos problemas cómo se encaraban con el enfoque clásico, ¿sí? Analógico, de comunicaciones analógicas. El sincronismo de portadora, ya ustedes lo recontrasaben a esto, se resuelve con un lazo de enganche de fase, un PLL o algún esquema similar, algún circuito similar. Por ejemplo, en el caso de BPCK, recuerden el PLL tiene problemas porque las señales BPCK tienen cambios de fase de 180 grados que podrían hacer que un PLL, podrían no, seguro van a hacer que un PLL tradicional se desenganche. PLL no resiste un cambio de fase de 180 grados de la portadora, ningún PLL. Con lo cual, estos esquemas no son aptos en BPCK y se usan, por ejemplo, algo que se conoce como el lazo de costas, ¿sí? Que es una especie de PLL modificado. En realidad, si se fijan, son como dos PLL, ¿sí? Uno en fase y uno en cuadratura con la portadora. ¿Sí? Lo que hago justamente es generar eso, dos señales, una en fase con la portadora y una en cuadratura. Con esto genero dos señales de error y se arma un discriminador de fase que es el producto de estas dos señales de error. Como es el producto de estas dos señales de error, del coseno de la diferencia y del seno de la diferencia, queda una señal de un discriminante que depende del seno del doble de la diferencia de fase. Con lo cual, las diferencias de pi se transforman en diferencias de 2pi y esto se vuelve insensible. Entonces, a saltos de pi en la portadora. Y además, fíjense, como estoy haciendo el producto de estas dos ramas, la dependencia con los datos se borra, ¿sí? Esta es la idea básica, digamos, o elemental de un lazo de costas, que lo hace insensible a cambios de fase de 180 grados. El sincronismo de símbolo, por otro lado, se resuelve en enfoque clásico con lo que se conoce como las compuertas o los lazos early-late. La idea detrás de esto es tener tres filtros adaptados, ¿sí? O tres correladores en el receptor que estén corridos en el tiempo una pequeña cantidad delta. Entonces, yo acá, por ejemplo, hice un dibujito suponiendo que el pulso, la forma de pulso es NRZ, entonces la correlación tendrá, o la salida del filtro adaptado tendrá forma de triángulo. Y en el caso que yo estoy sincronizado, o el receptor está perfectamente sincronizado, estos tres filtros adaptados, estos tres correladores, dan valores como los del dibujito, ¿sí? Uno que está perfectamente en el máximo, que es lo que se conoce como la rama puntual, punctual, y otros dos que se conocen como la rama early y la rama late, que están corridos en tiempo esta pequeña cantidad delta. En el caso perfectamente sincronizado, estas dos ramas valen lo mismo en la recepción de, por ejemplo, este pulso NRZ que tiene correlación con forma de triángulo. ¿Qué pasa si se desincroniza el receptor? O cuando arranca, no está sincronizado. Bueno, lo que ocurre es que el valor del correlador puntual o del filtro adaptado puntual no cae en el máximo y estos valores early y late son distintos, ¿sí? Como esta distancia delta siempre se mantiene, yo como que voy moviendo estos puntitos sobre el triángulo y al no estar perfectamente en el medio el valor de la rama puntual, los valores early late son distintos. Entonces una manera de detectar esta falta de sincronismo es, por ejemplo, hacer early menos late. Y ese es un tipo de discriminador de retardo, ¿sí? El early menos late. Fíjense que haciendo early menos late y mirando el valor y el signo de esa diferencia, yo puedo saber aproximadamente cuán desincronizado está este receptor y para qué lado, si está adelantado o si está retrasado. Esa es la idea elemental de un early late. Vamos a ver entonces cómo encaramos este problema con el enfoque moderno, el enfoque de comunicaciones digitales, es decir, cómo lo trabajamos en las muestras. ¿Sí? Lo que vamos a hacer nosotros es muestrear las señales recibidas y trabajar todo en las muestras. Entonces vamos a hacer el ejemplo con señales, con la recepción de señales de tipo MPSK. ¿Sí?
o sea, señales con modulación de fase, y m símbolos en general. Vamos a arrancar con la estimación de fase, ¿sí? Esto que voy a hacer ahora está seguido bastante fielmente del desarrollo que está hecho en el libro de Hayek, ¿sí? Si lo quiere repasar de ahí. ¿Cuáles van a ser los supuestos previos que vamos a considerar en el modelo que ahora armamos? La frecuencia de la portadora es conocida, ¿sí? Lo único que queremos estimar ahora es la fase. Ya logramos el sincronismo en frecuencia. Y por otro lado, también ya logramos el sincronismo de símbolos, ¿sí? O sea, este es como sería en realidad la segunda etapa. Vamos a arrancar por el final. Vamos a arrancar suponiendo que el sincronismo de símbolos ya se logró y ver cómo hacemos el sincronismo de fase. Después vamos a ver, por supuesto, cómo hacer el sincronismo de símbolos. Y otro supuesto muy importante es que el retardo de grupo y la fase de la portadora se mantienen constantes durante L símbolos, que son los que vamos a usar para hacer esta estimación de fase, ¿sí? Esto tiene que ver con lo que yo les decía antes. El sincronismo no es una cosa estática, no es que uno lo resuelve cuando empieza la comunicación y ya está. Como los parámetros que yo quiero estimar varían en el tiempo, bueno, esto lo tengo que hacer en forma periódica, este sincronismo, lo tengo que ir renovando, digamos. Lo que vamos a suponer es que esa variación es lo suficientemente lenta como para que durante L símbolos, que son los que voy a usar para hacer la estimación, estos parámetros no cambian, ¿sí? Si el retardo de grupo es constante, el sincronismo de símbolo va a seguir siendo válido, y si la fase de la portadora es constante, puedo usar estos L símbolos para estimar ese valor de fase. Con esto dicho, planteamos el modelo de señal. Fíjense que yo estoy usando un modelo de envolvente compleja. Estoy suponiendo que la señal está modulada sobre una portadora de frecuencia FC, que la recibimos con una fase desconocida de θ. La forma de pulso está comprendida, la forma de pulso ya recibida, está comprendida acá en esta función g de t menos k por ts. Estoy pensando en una secuencia infinita. Y los datos vienen acá en forma de estos números complejos de sub k, que los vamos a pensar que son una secuencia ID de módulo 1, que lo único que les va a cambiar es la fase, porque estamos pensando, recuerden, en un sistema tipo PSK. Y a todo se le suma claramente nuestro viejo y querido ruido blanco gaussiano con densidad espectral de potencia n0 sobre 2, ¿sí? Este es el modelo de señal que vamos a usar. Lo vamos a representar en una base que va a tener esta pinta, ¿sí? Este pulso G lo vamos a suponer que ya está normalizado, entonces esta base es ortonormal. Fíjense que acá parece como que parece no, en realidad estoy haciendo como una base para cada símbolo, ¿sí? Para cada símbolo recibido una base distinta. En realidad es simplemente un artilugio matemático para decir, bueno, el tiempo va transcurriendo y estas funciones G son siempre las mismas, pero solo que desplazadas, ¿está bien? Con esto lo que yo voy a ir haciendo es entonces calcular las coordenadas de la señal recibida símbolo a símbolo. Y calcular las coordenadas es justamente proyectar sobre estas funciones de base, o sea, hacer la correlación. Todo lo que ya aprendimos sobre recepción óptima. Las coordenadas, entonces, para cada intervalo, para cada símbolo recibido, ¿sí? Las vamos a apilar en este vector RK. Habrá una R1 y una R2. Si proyectamos sobre Φ1, proyectamos sobre Φ2. Y si se fijan, podemos hacer la cuentita, es muy fácil. Este es el valor de las coordenadas, ¿sí? Será la raíz cuadrada de este E, que es la energía del símbolo recibido, por el valor del dato que corresponda a ese instante, por coseno de θ en el caso de la proyección sobre Φ1, por seno de θ en el caso de la proyección sobre Φ2. Y esta θ es justamente la fase desconocida. Y el ruido tendrá un par de coordenadas también, N1 y N2, que cada una de ellas es gaussiana, de media cero, varianza n0 sobre 2, independientes. Este hecho de que sean gaussianas independientes nos permite modelarla o pensar al vector n en realidad como si fuera un número complejo, con parte real n1 y parte imaginaria n2, y si ese es el caso, cuando un complejo tiene parte real y parte imaginaria de distribución gaussiana independiente, las dos con la misma media y la misma varianza, hay un modelo de distribución de probabilidades para ese complejo que se conoce como la complex normal, de media cero y varianza, entre comillas, n0, que
en realidad no es más que decir, bueno, n es un número complejo cuya parte real y su parte imaginaria, ambas son gaussianas, son independientes, las dos tienen media cero y varianza a la mitad de este n0. Si ese es el caso, entonces podemos inventarnos un número complejo z que tiene como parte real la primera coordenada de R y como parte imaginaria la segunda coordenada. Y entonces este número complejo z tendrá una distribución complex normal, cuya media ahora es la parte de señal, que si se fijan es escribir esto como complejo, con esta parte real y esta parte imaginaria, que es raíz de d por dk por la j θ. Y varianza, como hereda la del ruido, n0. Siendo así, entonces podemos escribir la función de verosimilitud usando esta distribución complex normal, ¿sí? Si quieren pueden buscarse por cualquier lado cómo es la fórmula para la complex normal, es esta que está acá. Como supuse que todos los símbolos son independientes, la función de verosimilitud será el producto de todas las densidades de probabilidades de cada uno de estos z. Y lo que hice acá fue separar, ¿sí? Escribir este módulo, usando que el módulo cuadrado de este complejo es el complejo por su conjugado. Hice las cuentas del complejo por su conjugado y separé, por un lado, toda la parte que no depende ni de θ ni de los datos. Que vamos a hacer el mismo truco de siempre, ¿sí? Estamos intentando hacer un estimador máximo de verosimilitud, pero vamos a querer maximizar esto. Lo primero que vamos a hacer es sacarnos de encima todo lo que no dependa de las variables que yo puedo manejar en la maximización. O sea, todo lo que no dependa ni de d ni de θ, lo agrupé por acá y rápidamente lo voy a eliminar. Pero antes de eso vamos a tomar logaritmo. Tomo logaritmo de esta expresión, ¿sí? Se transforman los productos en sumas, bueno, los exponenciales bajan los exponentes, ya sabemos todo. Nos va a quedar algo así, donde toda esta primera parte, como no depende ni de los datos ni de θ, no va a influir en la maximización que tengo que hacer. Y lo único que me queda para maximizar es este pedacito. Entonces voy a llamar o inventarme una nueva función de verosimilitud, L moñito, que es solo esta parte, ¿sí? Solo esta suma de acá. Por un ratito le voy a poner nombre a este producto para simplificar un poco la escritura. Este producto de zk por zk, recuerden, son las coordenadas de la señal recibida, ¿sí? Esto es, a medida que yo voy recibiendo la señal, voy proyectando, y este zk tiene las dos coordenadas, ¿sí? Este era un número complejo. A este producto de las coordenadas de la señal recibida por los datos de ese instante, le voy a llamar z', ¿sí? Que tendrá una parte real R1' y una parte imaginaria R2'. Entonces, la parte real de todo este producto será R1' coseno de θ más R2' seno de θ. Y ahora llegó el momento entonces de pensar qué hago con los datos, ¿sí? Porque antes de hacer la maximización en θ de esta función de verosimilitud, me tengo que sacar de encima los datos. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es un lazo decision directed. O sea, vamos a realimentar los datos con las estimaciones que tengamos de ellos en este momento. Es decir, en realidad lo que estamos haciendo es decir, bueno, me saco de encima del problema. Los datos no los conozco, bueno, ahora sí los conozco, porque voy a usar los que estimé. Entonces, nuestro z' lo vamos a cambiar por un z segunda, o z'', que va a ser las coordenadas recibidas, pero ahora multiplicadas por la estimación de los datos, en vez de por los datos verdaderos. Con lo cual, nuestra función de verosimilitud, en el caso de decision directed, nos queda la fórmula que teníamos antes, pero usando las coordenadas multiplicadas por los datos estimados. Con esta fórmula tenemos que hacer la maximización, por ende derivamos e vamos a ver después de igualar a 0. ¿Sí? Derivar es derivar este respecto de θ, es muy fácil. Después es darse cuenta que esto que está acá es la parte imaginaria del producto este que teníamos antes. Y reemplazar, bueno, este z segunda, que eran las coordenadas de la señal recibida a cada instante, por los datos que se correspondían con ese instante. Y, por ende, entonces el estimador de máxima verosimilitud va a salir de resolver esa derivada igualada a 0. Claro, el tema es cómo resuelvo.
esa derivada igualada a 0. No hay una solución analítica, ¿sí? No, por más que lo intentemos, no voy a encontrar. Y entonces lo que vamos a hacer es recurrir a un estimador recursivo, ¿sí? Que en forma recursiva vaya tratando de resolver este problema de encontrar el máximo de la función de verosimilitud. ¿Cómo hacemos un estimador recursivo? De forma más elemental, es decir, bueno, voy a generar, un nuevo valor de la estimación, un θ estimado de n más 1, tomando la estimación que tengo del instante anterior y sumándole una señal de corrección o de error, ¿sí? Que en cada vuelta de la iteración tendré que ir viendo cuánto vale este error para ir corrigiendo y que esta corrección de alguna manera me acerque al valor de θ que logra el máximo de la función de verosimilitud, ¿sí? Entonces todo el truco de resolver este problema de estimación de máxima verosimilitud estará en cómo diseño yo la señal de error. Esta gama de acá es una constante, es una ganancia que se le suele poner cuando uno hace un modelo de este tipo de estimación recursiva. ¿Qué usamos entonces como señal de error? Bueno, podemos usar el gradiente. ¿Por qué el gradiente de la función? Y porque recordemos la propiedad mágica que tiene el gradiente, que es que siempre apunta en la dirección del máximo de una función. Si yo quiero maximizar la función de verosimilitud, lo que puedo hacer es ir corriendo el valor de θ en la dirección del gradiente, justamente. Hablo de gradiente pensando en un problema general, por supuesto, como esto es un problema de una sola variable, en realidad el gradiente es la derivada, que es la que ya hemos calculado, es la parte imaginaria esta, ¿sí? Fíjense que ahora lo estoy haciendo para un instante, acá me quedaba la suma porque estaba considerando L instantes. Yo esto lo voy a hacer instante a instante, entonces el gradiente es simplemente esa derivada, que es esta parte imaginaria del producto de la señal recibida por los datos estimados por la portadora. Fíjense que acá me quedó E a la menos Jθ. Justamente lo que está intentando hacer este E a la menos Jθ es corregir esa rotación de fase que tiene estos Z de θ, ¿sí? Esto, si uno lo piensa un poquito más abstractamente, es lo mismo que hace un PLL cuando usa la componente en cuadratura, porque si se fijan, esta parte imaginaria de acá es como justamente la parte en cuadratura de un PLL. Al igual que como se hace en un PLL, si el error de fase es pequeño, si θ es chiquito, si el error en θ es chiquito, en lugar de usar la componente en cuadratura, ¿sí? Que es una corrección no lineal, es un discriminador de fase no lineal, podemos usar directamente el valor de la fase, ¿sí? O sea, en vez de usar la parte imaginaria de este producto, usar la fase de este producto. Y listo. Conclusión, lo que hemos armado no es ni más ni menos que un PLL, pero digital. De orden 1. ¿Por qué queda de orden 1? Por este modelo de corrección de la fase que usamos. Es decir, bueno, la fase nueva, la fase corregida, θn más 1, la genero usando θn más una señal de error. Si usé la del instante anterior, entonces me queda un sistema, un lazo de orden 1. Si quiero mejorar algún otro aspecto de esta estimación, podré cambiar, por ejemplo, este filtro de lazo por algo un poco más sofisticado. Pero la idea es la misma, ¿sí? Fíjense que este diagramita lo único que hace es poner en un dibujito la cuenta que decíamos recién. Yo calculo las coordenadas de la señal recibida en cada instante, las multiplico por la estimación de portadora que tengo, ¿sí? Esto es en realidad como rotar la fase de estas señales. Eso lo uso para estimar los datos. Esa estimación de datos la realimento, ¿sí? La multiplico por la señal recibida, me quedo con la parte imaginaria, si uso el gradiente como señal de error, o
calculo el arco tangente, si quiero usar la fase como señal de error, genero entonces la señal de error, multiplico por alguna ganancia gamma, esta es la ganancia del filtro de lazo, ¿sí? Y lo meto a esto adentro del filtro de lazo, que como les dije, en el ejemplito que hicimos recién era un filtro de orden 1. Uno puede acá poner algo más complicado. Y así, esto iterativamente va a converger al estimador de máxima verosimilitud. Claro, el PLL, si ustedes se recuerdan de comunicaciones, seguramente se les habrá dicho Adrián, el PLL es el estimador de máxima verosimilitud. En realidad lo que hace es generar en forma recursiva, en forma de lazo, ¿sí? Converge a el estimador de máxima verosimilitud a medida que transcurre el tiempo. Lo que hicimos fue construir un PLL, pero completamente digital, ¿sí? En las muestras. Y llegamos a un esquema que es similar al esquema de un PLL analógico. Es similar, no es igual, ¿eh? Bien, listo entonces resuelto el sincronismo de fase. ¿Qué hacemos ahora con la estimación del retardo, el sincronismo de símbolo? ¿Sí? Acá vamos a diferir un poquito de lo que hace Hyking. Hyking comete un error en el planteo que hace de este problema. Es un error conceptual, ¿sí? Con lo cual uno podría calificarlo como un error relativamente grave, pero que en realidad en las cuentas no influye demasiado. Van a ver que llegamos al mismo resultado. Pero conceptualmente está mal lo que hace Hyking. Entonces, en realidad, esto yo lo saqué de este paper que les pongo acá abajo, Non-Coherent Data Transition Track Loops for Simple Synchronization in Digital Communication Receivers, de Simon y este señor que no sé cómo se pronuncia su apellido. Es un paper de 2006. Ellos mismos en el paper mencionan que corrigen a Hyking, corrigen al libro de Hyking en el error este que ahora en un ratito les digo cuál es. Si alguno lo quiere leer, me lo puede pedir, creo que no está disponible en forma gratuita, pero yo se los puedo pasar. La facultad tiene una suscripción a donde está guardado este paper, así que de ahí sí se puede bajar. Si alguno lo quiere leer, puede intentarlo. No es lo más amigable para leerlo porque usa una notación un poco complicada, pero tampoco es imposible. Bien, ¿qué vamos a hacer entonces? Lo mismo que antes. Vamos a plantear un modelo de señal, vamos a ver en qué base la vamos a representar y vamos a construir el estimador de máxima verosimilitud, pero ahora para el retardo. Nuestro modelo de señal es muy similar al anterior, solo que ahora aparece acá un retardo desconocido que es justamente lo que queremos estimar. Pero recuerden que ahora también la fase es desconocida porque estamos pensando que primero vamos a hacer el sincronismo de símbolo y los datos también son desconocidos y ya veremos qué hacemos con ello. La base entonces que vamos a usar, en teoría, ¿sí? Tendría que ser una que contemple este retardo. Por ende, cuando yo calcule las coordenadas, como hicimos en el caso anterior, ahora las coordenadas me van a quedar como antes, pero dependiendo de tau. ¿Sí? Estas z que hemos construido antes, ahora van a ser zetas de tau, porque dependerá de cuál es el retardo que trajo la señal, cuál va a ser el valor que me toca en esas coordenadas. El error que comete Hyking es suponer que esta fase es distinta e independiente para cada símbolo. ¿Sí? Eso conceptualmente es erróneo. Yo no puedo suponer que la fase de la portadora es independiente símbolo a símbolo, porque la fase arranca con un valor aleatorio que después se va incrementando símbolo a símbolo, va cambiando, pero el inicio, el arranque de esa fase es común a todos los símbolos. ¿Sí? Entonces, está mal conceptualmente suponer que la fase es independiente para cada símbolo. Eso es el error que comete Hyking. Bien, procedemos igual que antes, ¿sí? Construimos el estimador de máxima verosimilitud, eliminamos toda la parte que no dependa de los parámetros que influyen en la maximización, nos termina quedando esta parte, ¿sí? Esta productoria de una exponencial que acá quedaba así, ¿se acuerdan? La raíz sobre el 0, la parte real de z por los d por e a la menos j θ.
O sea, es toda la misma cuenta que antes, ¿sí? Solo que, fíjense, eliminé la parte no deseada, la parte que no influye en la maximización, antes de tomar logaritmo. Ya vamos a ver ahora por qué. Esta productoria de exponenciales yo la puedo escribir como una exponencial de la sumatoria de los exponentes. Y la parte real, como es una operación lineal, la saco fuera de la sumatoria. Entonces lo que vamos a hacer ahora es mirar un poquito con más detenimiento esta sumatoria que está acá. Mejor dicho, la parte real de esta sumatoria. La parte real de esta sumatoria, fíjense que E a la J tita, yo lo pongo acá adentro, pero en realidad E a la J tita no depende de K. E a la J tita lo puedo sacar factor común. Entonces puedo pensar que la parte real es la parte real de esta suma por E a la J tita. Eso es la parte real de la suma por el coseno de tita más la parte imaginaria de la suma por el seno de tita, que son las partes reales e imaginarias de E a la menos J tita. Y esto, si se acuerdan, lo hicimos cuando vimos estimación en recepción no coherente de FSK. Este tipo de sumas yo las puedo reescribir como un único coseno con una cierta amplitud y fase, que son la amplitud, el módulo de esta suma, y la fase de esta suma, ¿sí? El arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Si al módulo le llamo R y a la fase le llamo beta, en definitiva, entonces la parte real de esta suma es este R por un coseno de tita más este beta, donde, insisto, R y beta son módulo y fase de esta suma de acá. ¿Sí? Me imagino que ya deben estar previendo a dónde voy a ir a parar con esto. Voy a reescribir la función de verosimilitud de esa manera, reemplazando la parte real de sumatoria por esta nueva expresión. Y voy ahora a sacarme de encima la fase, ¿sí? Porque estoy haciendo un estimador del retardo, un sincronismo de símbolo que no dependa de la fase, porque dijimos, este lo estoy haciendo previo a la estimación de fase. ¿Cómo me la saco de encima? Promedio, ¿sí? La fase la modelamos como aleatoria, ¿no? Con distribución uniforme entre el 0 y 2pi, y promediamos entonces la fase entre el 0 y 2pi por su densidad de probabilidad. Y es la misma cuenta que habíamos hecho para el FSK, ¿se acuerdan? Esta integral lo que daba era la función de Bessel, ¿sí? Y sub 0 evaluada en la amplitud de este coseno. 2 raíz de E sobre N0 por R. Y entonces nos queda ahora el problema de los datos, ¿sí? Que siguen metidos acá adentro. Lo que vamos a querer hacer es un estimador non-data aided, ¿sí? Si queremos lograr el sincronismo de símbolo antes de tener la estimación de los datos. Fíjense que estamos pensando que este es el primer bloque, es como que este no tiene ningún tipo de información. No tiene información de la fase, no tiene información de los datos. Después, el que hicimos para la fase, que es el que viene a posteriori, ese sí ya tenía la información del sincronismo de símbolo, que va a salir de acá, y la estimación de los datos, que ya se puede empezar a hacer una vez que yo tengo el sincronismo de símbolo. Pero por ahora no hay símbolos, entonces queremos hacer algo non-data aided, con lo cual tengo que eliminar la dependencia con los símbolos. ¿Sí? Ya le pusimos un modelo a esto, los habíamos modelado como I y D, independientes e idénticamente distribuidos. Uno, entonces, pretendería hacer algo como lo que hicimos con la fase, promedio sobre los símbolos y elimina entonces la dependencia con los símbolos. Lo que pasa es que promediar acá, en esta función de Bessel, es bastante complicado, por no decir casi imposible. Entonces lo que vamos a hacer, esto también lo hace Hyking, lo hace en el paper que yo les mencionaba, vamos a hacer una aproximación que funciona en baja relación señal de ruido, ¿sí? O sea, estamos pensando, bueno, esto es un caso medio malo, ¿sí? Baja relación señal de ruido, vamos a ver cómo logramos el sincronismo de símbolo. ¿Por qué en baja relación señal de ruido? Porque la aproximación que vamos a hacer de la función de Bessel funciona cuando su argumento es pequeño. ¿Sí? Si tengo un argumento pequeño, puedo aproximar a la función de Bessel por 1 más el valor absoluto de su argumento, o el módulo de su argumento al cuadrado, sobre 4. ¿Sí? En realidad, acá es un desarrollo en serie de la función de Bessel y se queda con los dos primeros términos. Con esa aproximación, entonces, vamos a aproximar la función de verosimilitud como 1 más el argumento al cuadrado sobre 4. Me queda esta cuenta. Tengo que calcular quién es el módulo cuadrado de R,
recordemos que R era el módulo ya el producto de la sumatoria esa, de la sumatoria zk por d sub k. Por ende, el módulo cuadrado de este lo puedo escribir como esta sumatoria por la misma sumatoria conjugada. ¿Sí? Fíjense que le cambié el índice, recordemos que tengo que multiplicar sumatorias, tengo que cambiar el índice para que me queden todos los productos cruzados, para hacer todas las distributivas. Y cuando hago todas las distributivas, este producto lo puedo escribir de esta manera. ¿Sí? Y además, fíjense que uno lo conjugué. Acá están z y dk conjugado, acá están z conjugado por d. Entonces, me quedó así la función de verosimilitud aproximada para baja relación señal de ruido. ¿Qué hacemos entonces ahora? Sí, promediamos sobre los símbolos para sacarnos los de encima. ¿Sí? Tomamos la esperanza de esta, que será aproximadamente, vamos a usar esta aproximación, como la esperanza es sobre los d, que es lo único que es aleatorio, o lo único que nos interesa eliminar, en realidad no es lo único que es aleatorio, pero es sobre lo que estamos calculando la esperanza, la metemos adentro, me va a quedar la esperanza del producto de estos d. Como habíamos dicho que los d los íbamos a modelar y d, esta esperanza me va a dar una delta de Kronecker, y como además eran símbolos MPCK, tiene el módulo 1, con lo cual me da la delta de Kronecker de altura 1, delta de K menos L. Uso la propiedad de extracción de la delta, y de esta suma, la suma en L, solo sobrevive el ZK conjugado, se me arma el módulo cuadrado de ZK, y listo. Tenemos ya nuestra función de verosimilitud lista para ser maximizada. ¿Qué tenemos que hacer para maximizarla? Derivarla e igualarla a 0. Recuerden que el parámetro que queremos estimar es tau, entonces vamos a derivar respecto de tau. Tengo que derivar el módulo cuadrado, conviene escribirlo como z por z conjugado y derivar el producto. Cuando lo hacen, van a ver que lo que se termina armando es la parte real de, dos veces en realidad, la parte real de z por z derivada. Este prima ahora sí es la derivada, esto es la derivada de z respecto de tau. Y tengo que resolver de nuevo esta ecuación de esta suma igualada a 0. De nuevo, es un problema que no tiene solución analítica. Entonces, lo vamos a resolver en forma recursiva. ¿Qué usamos como señal de error? Nuevamente, podemos usar el gradiente, ¿sí? Que ahora es la parte real de z por la derivada de z. Si suponemos que tau sombrerito n es el estimado que tenemos del retardo en el instante n, ¿sí? N por tiempo de símbolo, la señal de error, ¿sí? Lo ponemos ahora en digital, será z en nts más ese estimado por z derivado en nts más este tau estimado. La derivada podemos aproximarla, ¿sí? Como estamos haciendo todo en digital, la derivada la podemos aproximar con una diferencia simple. ¿Está bien? La derivada de z la aproximamos como z en este instante más delta menos z en este instante menos delta dividido 2 delta, por ejemplo. Y entonces, la señal de error nos quedará una cosa así. Una señal de error aproximada, ¿sí? Porque ya no tiene la derivada acá, tiene la aproximación de la derivada. Pero fíjense que lo que nos quedó acá es la coordenada de la señal recibida en un instante delta menos la coordenada de la señal recibida, perdón, en el instante más delta menos la coordenada de la señal recibida en el instante de ahora menos delta. Esto es como hacer un late menos early. Y esta es la rama puntual. Esta es la coordenada en el instante que estoy mirando ahora. O sea, esto es un early late, ¿sí? Esta señal de error es el discriminador early late, básicamente. O sea, lo que hicimos fue nuevamente derivar o construir un sistema similar a lo que se usa en analógico, pero en versión completamente digital, ¿sí? Con esto podemos armar una compuerta, un sincronizador early late digital, que de nuevo, si hacemos la corrección simplemente, como diciendo el valor actual, le sumo la señal de error, y con eso genero el nuevo valor
estimado, bueno, será un sistema de orden 1, o puedo hacer algo más sofisticado y tendré un filtro de lazo de orden superior. Lo interesante es que esta es la cuenta del discriminador de retardo y es la misma que la cuenta de un early late. El diagramita en bloques, bueno, muy simple, no lo puse acá, si quieren verlo lo ven en Hiking, pero en realidad no tiene nada de misterioso. Bien, esto fue un ejemplo en realidad de cómo hacer sincronismo en un sistema completamente digital, ¿sí? Esto es lo que se hace en los sistemas de comunicaciones actuales, modernos. Todas estas cuentas, por supuesto, toda esta manera de proceder se habilitó desde el momento que se empezaron a usar DSPs o procesadores con alta capacidad de cálculo para hacer todas estas cuentas que acabamos de plantear, ¿sí? Pero bueno, esta es la idea del enfoque moderno, ¿está bien? Es usar las cosas que ya aprendimos de estimación de máxima, representar en una base, calcular o construir un estimador de máxima verosimilitud, y después, bueno, cuando nos encontramos con el problema de que el estimador de máxima verosimilitud real, el verdadero, es algorítmicamente complejo o en cuentas muy complicadas, bueno, vemos cómo podemos ir aproximándolo. Y así es como surgen, por ejemplo, estos enfoques iterativos que dan origen al PLL o la compuerta early late. Bien, eso es todo. Con esto terminamos ya la primera mitad, la primera parte de la materia. Así que veremos después, charlaremos cuando tengamos la próxima consulta, cómo vamos a seguir. Bien, nos vemos la próxima.